Mi papá siempre dice que vivimos en un mundo donde todo va demasiado rápido. Y tiene razón. Pero ¿te imaginas cómo era la vida cuando lo más rápido que podías ir era al paso de tus propios pies o al trote de un caballo? Durante siglos, la gente se movía caminando, en burro, en carretas o en carruajes tirados por caballos. Y claro, los viajes eran lentos, incómodos y muchas veces agotadores. Yo lo entendí mejor un día que se nos estropeó el coche de camino al pueblo de mis abuelos. Nos tocó caminar un buen rato hasta encontrar ayuda. Llevábamos mochilas, el sol pegaba fuerte y yo no hacía más que preguntar: ¿falta mucho? Mi papá me sonrió y dijo: pues imagínate que así era siempre antes del automóvil. Y ahí me quedé pensando: ¿qué suerte tenemos ahora? En las ciudades de aquel entonces, las calles estaban llenas de caballos. El ruido de los cascos contra el suelo, el olor de los establos y el peligro de los carros eran parte de la rutina diaria. Había accidentes, atascos de carruajes y hasta problemas de limpieza, porque miles de caballos dejaban sus recuerdos en las calles. La gente soñaba con una forma más limpia y rápida de moverse, pero parecía imposible. Algunos inventores ya daban vueltas a la idea. ¿Y si en lugar de animales se usara una máquina que se moviera sola? A muchos les parecía una locura. ¿Una máquina que sustituyera al caballo? ¡Imposible! Pero los grandes cambios siempre empiezan con preguntas así de locas. Lo curioso es que los primeros intentos no convencieron a nadie. Eran raros, lentos y hacían un ruido tremendo. La mayoría de la gente los miraba con desconfianza, como si fueran juguetes de ricos aburridos. Y todavía faltaba mucho para que el automóvil dejara de ser un capricho raro y se convirtiera en el rey de las carreteras. Cuando aparecieron los primeros automóviles, la mayoría de la gente no sabía si reírse o asustarse. Eran máquinas enormes, pesadas y ruidosas que echaban humo y avanzaban despacio. Algunos los llamaban carruajes sin caballos, porque eso parecían, un coche de caballos al que le habían quitado, pues precisamente los caballos. El primer invento que se parece a lo que hoy llamamos coche lo creó Carl Benz en 1886, el Benz Patent Motorwagen. Era un vehículo de 3 ruedas con un motor de gasolina que alcanzaba la velocidad increíble de 16 kilómetros por hora. Yo lo escuché y pensé: pero si mi bici baja más rápido una cuesta. Mi papá se rió y dijo que, aunque pareciera poca cosa, en su tiempo era una auténtica revolución. Lo curioso es que al principio la gente no confiaba en esas máquinas. Hacían tanto ruido que los caballos se asustaban al verlos, y muchos vecinos protestaban porque decían que eran peligrosos y que nadie en su sano juicio cambiaría un animal fiel por un motor que podía dejarte tirado. Además, eran carísimos. Solo unos pocos ricos podían permitirse comprar uno, y casi siempre lo usaban como un capricho para presumir más que para viajar. Hay una anécdota muy famosa. Berta Benz, la esposa de Carl Benz, fue la primera persona en hacer un viaje largo en coche. Un día, sin avisar a su marido, cogió el automóvil y condujo casi 100 kilómetros para visitar a su madre. La gente se quedaba boquiabierta al verla pasar en aquella máquina ruidosa. Gracias a ese viaje, muchos se convencieron de que el invento podía tener futuro. Yo me imaginé a Berta como una especie de heroína rebelde. Si ella no hubiera hecho esa locura, tal vez el coche habría tardado mucho más en ganar la confianza de la gente. Porque a veces no basta con inventar algo. Hace falta que alguien lo demuestre en la vida real. Poco a poco, esos coches raros empezaron a llamar la atención, y lo que al principio parecía un juguete de ricos comenzó a verse como una promesa de futuro. Durante los primeros años, tener un automóvil era como tener una joya exótica en casa. Solo las familias más ricas podían comprar uno, y lo usaban más para presumir que para moverse de verdad.
Imagínate pasear por una ciudad de finales del siglo XIX y ver pasar un coche ruidoso, brillante y lleno de humo. La gente lo miraba con una mezcla de envidia y desconfianza. Yo me acuerdo de cuando en mi clase un compañero llevó el primer móvil de última generación. Todos nos quedamos alrededor, mirándolo como si hubiera traído un cohete espacial. Pues así era con los automóviles, un lujo raro que llamaba la atención de todos. En las exposiciones universales, los coches eran presentados como la gran maravilla del progreso. La prensa los mostraba como símbolos de riqueza y modernidad. Pero, al mismo tiempo, había quienes los criticaban. Decían que eran demasiado caros, que rompían la tranquilidad de las calles y que jamás podrían sustituir al caballo. El contraste era enorme. Mientras algunos los adoraban como el futuro, otros se burlaban diciendo que eran ruidosos, sucios e inútiles. Pero lo que nadie podía negar era que representaban algo nuevo, algo que hacía soñar con un mundo diferente. Mi papá me explicó que así pasa con casi todos los inventos importantes. Al principio parecen juguetes de ricos, luego símbolos de estatus, y al final terminan transformando la vida de todos. Con los coches ocurrió exactamente eso. A medida que más inventores perfeccionaban los motores, los frenos y la dirección, los automóviles empezaron a ser más fiables. Y poco a poco, dejaron de ser simples caprichos para convertirse en la promesa de un transporte moderno. Lo que todavía faltaba era dar un paso enorme. Encontrar la manera de que no fueran solo un lujo de ricos, sino una herramienta que cualquier persona pudiera tener en su vida. Y ese paso lo daría un hombre que cambiaría la historia del automóvil para siempre, Henry Ford. Si hubo alguien que de verdad cambió la historia del automóvil, ese fue Henry Ford. Él no inventó el coche, pero sí inventó la manera de que todos pudieran tener uno. Antes, los automóviles eran construidos casi como obras de artesanía. Un mecánico los armaba pieza por pieza, lo que los hacía lentos de producir y carísimos. Solo los millonarios podían comprarlos. Ford tuvo una idea que parecía simple, pero que revolucionó todo: la producción en cadena. Eso significaba que en lugar de que un solo trabajador hiciera un coche completo, cada obrero se encargaba de una parte muy concreta y repetía ese paso una y otra vez. Así, la línea de montaje se movía y el coche avanzaba de estación en estación hasta estar terminado. Cuando mi papá me llevó a ver cómo fabricaban chocolate en una visita a una fábrica, entendí lo que era una cadena de producción. Había una cinta que avanzaba y en cada parte alguien ponía un ingrediente distinto. Pensé, es como un coche pero con chocolate. Y entonces me quedó claro cómo Ford pudo fabricar miles de automóviles a un precio mucho más bajo. Su modelo más famoso fue el Ford T, presentado en 1908. Era sencillo, resistente y barato para la época. De repente, un coche dejó de ser un objeto exclusivo de ricos y pasó a estar al alcance de la clase media. La gente podía desplazarse más lejos, llegar antes a su trabajo y hasta hacer viajes familiares que antes eran imposibles. Por supuesto, no todos estaban contentos. Algunos fabricantes de coches de lujo se quejaban de que Ford había banalizado el automóvil, quitándole el glamour que tenía antes. Pero la verdad es que lo que hizo fue democratizarlo, convertirlo en una herramienta de todos. La producción en cadena no solo transformó el mundo del automóvil, sino también la industria entera. Desde electrodomésticos hasta juguetes, todo empezó a fabricarse más rápido y más barato gracias a la idea de Ford. Y así fue como el coche dejó de ser un lujo imposible y comenzó a convertirse en una necesidad cotidiana. Pero todavía faltaba lo más importante: entender cómo este invento cambiaría para siempre nuestra manera de vivir.
Hoy nos parece imposible vivir sin automóviles. Salimos de casa y ahí están, en las calles, en los garajes, en las carreteras. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que tener coche era un lujo y en apenas unas décadas pasó a ser una necesidad básica para millones de personas. El automóvil transformó la vida cotidiana de maneras que a veces ni pensamos. Hizo que las ciudades crecieran hacia afuera, porque la gente ya no necesitaba vivir cerca del trabajo. Podían conducir desde barrios más lejanos. Cambió el comercio, porque ahora los productos podían transportarse rápido a otros lugares. Y cambió hasta las vacaciones, porque viajar en coche abrió la puerta a recorrer sitios que antes parecían inalcanzables. Yo recuerdo la primera vez que fuimos en coche de vacaciones a la playa. Íbamos todos apretados con las maletas en el maletero y cantando canciones por el camino. Para mí fue una aventura, pero pensé, si hubiéramos tenido que ir caminando o en carro tirado por caballos, jamás habríamos llegado en un día. El coche hizo que los viajes se convirtieran en parte de la experiencia y no solo en un obstáculo. Claro que no todo fueron ventajas. Con tantos automóviles llegaron también los atascos, la contaminación y los accidentes. Mi papá dice que es el precio de vivir en un mundo motorizado, pero que eso también nos obliga a pensar en nuevas soluciones, como los coches eléctricos o el transporte compartido. Lo importante es entender que el automóvil no fue solo una máquina con ruedas. Fue una llave que abrió la puerta a un mundo más conectado, más rápido y más independiente. Pasó de ser un lujo imposible a convertirse en algo tan cotidiano que a veces ni lo valoramos. Y lo que más me gusta de esta historia es la lección que deja. Las ideas que al principio parecen inútiles o ridículas, con el tiempo pueden cambiar la vida de todos. Tal vez el próximo invento que hoy nos parece raro será el que revolucione el futuro, igual que lo hizo el automóvil hace más de un siglo.